Bienvenidos, amables aficionados, a esta entrega nueva de Entre Trincheras. Es un gusto para mí saludarlos. Mi nombre es Checo Ochoa y los estaré acompañando en esta nueva edición de una semana que ha estado sumamente tranquila. La realidad de las cosas es que el furor de la agencia libre ya pasó, los movimientos grandes que a lo mejor iban a suscitarse ya pasaron. Los que iban a agarrar agresivamente algún tipo de jugador ya fueron por él. Los reemplazos que se requerían están llegando de a poco, ¿no? Y todavía no llegamos a escarbarle al nivel de jugadores que van a venir a ser suplentes. No todos los equipos, al menos. ¿Por qué? Todavía nos falta el draft. Entonces, en el draft seguramente muchos de los agujeros que todavía hay el día de hoy en el roster van a venir a ser sustituidos por jugadores que están actualmente pues sin escuadra, ¿no? Entonces, todos esos huecos se llenan con jugadores del draft, y una vez que tengamos completo el draft y se puedan firmar todavía los contratos de agente libre novato no seleccionado, es entonces que en realidad ya tenemos una mucho mayor visibilidad y empieza una segunda agencia libre, por así decirlo, cuando ya sabemos realmente cuáles son los huecos que le quedan a los equipos. Bien, pasando para empezar este episodio a la parte de noticias. La verdad ha sido tranquilo. Yo creo que de las más relevantes, los Cincinnati Bengals se extienden a sus dos receptores. T. Higgins y Ja'Marr Chase son nuevos millonarios. T. Higgins creo que firmó 128 millones por 4 años y Ja'Marr Chase hizo lo propio, 4 años, 161 millones de dólares. El jugador no quarterback mejor pagado en la historia de la liga. Entonces, definitivamente va a ser complicado para Cincinnati poder rodear a Joe Burrow de más armas, pero al menos estos dos estarán con él por los próximos 4 años. Él así lo solicitó, entonces, pues bueno, la mejor de las suertes para ellos. Todavía hay algunos jugadores que no han encontrado casa. El caso más sonado ha sido el de Aaron Rodgers, que de momento no tiene equipo. Por ahí los Steelers dijeron que a lo mejor ya no estaban interesados del todo. Minnesota, que fue otro de los que estuvo sonando por ahí al respecto, ya se pronunció que no tienen el interés que originalmente habían mencionado. Y los demás equipos en realidad no se han acercado todavía con Aaron Rodgers para poder plantear un contrato. De momento no hay muchas noticias en la NFL, y es que es temporada previa al draft. Entonces los esfuerzos de los equipos están en analizar a todos los prospectos, en citarlos a las entrevistas, probablemente visitando algunas universidades para evaluar los Pro Days y poderse sentar con los prospectos más interesantes. En la parte profesional, probablemente se selle alguno que otro contrato de alguna superestrella, bueno, ya más bien viejo. Se me ocurre Stefon Diggs, Amari Cooper, que probablemente vayan a encontrar casa previo al draft. Si no es así, con toda certeza, después del draft empezaremos a escuchar más noticias en este frente. Para el día de hoy traigo un especial. Que a mí en lo personal me apasionan este tipo de temas, y puntualmente me gusta muchísimo. Entonces vamos a ver cuál es el arma más poderosa de la NFL. ¿Será acaso, un pass rusher que tenga este cuerpo musculoso, atlético, rápido, tipo Myles Garrett, pero con esteroides y con la velocidad de Tyreek Hill? ¿Será acaso un receptor que tenga manos sólidas, que tenga excelente habilidad para correr las rutas, que tenga velocidad digna de ser reconocida en el combine como algún récord? ¿Será acaso un liniero ofensivo que tenga fortaleza sobrehumana y que sea capaz de, pues bueno, decíamos nosotros cuando me tocó jugar como juvenil, poner de nalgas a los contrarios a la hora de bloquearlos, en inglés el famoso pancake? ¿O será algún otro tipo de arma que no tenga nada que ver con los jugadores per se, como quizá una mente maestra en
en la banda un head coach que realmente tenga una estrategia sobresaliente. No. En este caso vamos a analizar el arma más poderosa que existe en la NFL, y esa es tener a un quarterback en su contrato de novato. Es correcto. Le llamaremos el efecto Purdy por cómo los 49 lograron armar un sumamente sólido equipo alrededor de Brock Purdy por la baja cantidad de salario que comandó durante ese periodo. Entonces, el efecto Purdy es algo que traemos para este capítulo y que queremos analizar. ¿Qué equipos lo han utilizado anteriormente? Se me viene a la cabeza cómo rodearon los jefes de Kansas City a Patrick Mahomes por allá del 2018-2019, cuando ya tenía a Travis Kelce, ya tenía a Tyreek Hill, tenía corredores sumamente importantes, una muy buena línea ofensiva y una defensiva temible. Entonces Patrick Mahomes en realidad tenía todo. Después llegó el contrato multimillonario y las cosas empezaron a ponerse un poquito más difíciles. Otro equipo que lo supo hacer a las mil maravillas fueron los Seahawks, cuando Russell Wilson llegó de sorpresa en una tercera ronda y realmente pudieron armarlo pues con Marshawn Lynch, con Doug Baldwin, con un montón de receptores, Percy Harvin, y tenían la famosa Legion of Boom allá atrás en la secundaria, junto con un front seven temible, una defensiva sumamente agresiva que iba por el ovoide, que no permitía yardas y que le permitió a Russell Wilson llegar al Super Bowl y coronarse rodeado de superestrellas. ¿Qué pasó? Se expiró su contrato de novato, hubo que pagarle y el equipo se deshizo. Ha habido también casos de franquicias que tienen la posibilidad de emplear el efecto Purdy y no lo aprovecharon. Sí, estoy hablando de mis Vaqueros de Dallas, que se tropezaron sin querer con Dak Prescott en la cuarta ronda, cuando en realidad lo que estaban buscando era tener un prospecto a desarrollar, porque el titular y el equipo estaba armado para arropar a Tony Romo. Sin embargo, los Jones son pésimos manejando las finanzas del equipo, no toman ventaja de este tipo de herramientas, y lo que acabó sucediendo fue que cuando Dak Prescott por fin tuvo el salario disponible para armarlo realmente, porque línea ofensiva ya tenía, receptores tenía, el problema era que la defensiva estaba sumamente débil. Entonces, cuando por fin existieron los fondos para arroparlo, era momento de pagarle. Y entonces vamos al traste y la estrategia va de nuevo. Y ha sido la excusa que los Jones han venido empujando, donde no hay dinero para armar el equipo. Otra franquicia que no supo maximizar el efecto Brock Purdy fueron los Jaguares, porque hicieron hasta lo imposible por quedar en último lugar, el famoso tanking, para llevarse los servicios de Trevor Lawrence. Y Trevor Lawrence ha tenido una carrera más o menos. La realidad es que no ha sido del todo mala, pero no es lo que se esperaba. No ha sido el segundo Peyton Manning, pero tampoco ha tenido las herramientas. Entonces, culpa de la franquicia por no arroparlo como se merecía. En esta ocasión, hay 3 escuadras que se me hacen sumamente interesantes y que quiero analizar a profundidad, porque en realidad creo que pudieran implementar el efecto Purdy de una manera muy positiva, rodear a sus mariscales novatos de gran talento y de esta forma sacarle provecho y sacarle ventajas al resto de su división y colarse a los playoffs, y ahí es una historia aparte. ¿Qué vaya a pasar ahí? Ya no sabemos, ¿verdad? Entonces, estoy hablando de 3 franquicias que quiero analizar: los Vikingos de Minnesota con J.J. McCarthy, los Osos de Chicago con Caleb Williams y por supuesto los Commanders de Washington con Jayden Daniels. Vamos a empezar primero con la escuadra de los Vikingos. Ya mencionábamos J.J. McCarthy, mariscal de campo. McCarthy no pudo jugar en su temporada de novato porque tuvo una ruptura de menisco en su rodilla derecha, y lo poquito que pudimos ver en la pretemporada se notaba que McCarthy tenía el talento. McCarthy fue campeón nacional con Michigan en el año 2023, previo a ser seleccionado en el draft. Entonces, McCarthy, selección número 10 del draft, gran incógnita, porque en realidad lo poco que vimos se vio muy bien, pero no sabemos todavía qué tanto vaya a poder crecer.
Los vikingos creen que tienen en él a un líder porque dejaron ir a Sam Darnold, dejaron ir a Kirk Cousins. Entonces, en realidad, las riendas de la franquicia se las soltaron al novato que aún no ha jugado un solo snap oficial. McCarthy solamente le cuesta al equipo $5.4 millones por año, que es el aproximado al 1.9 del tope salarial, lo que le permite, a diferencia de, por ejemplo, el mariscal mejor pagado, que es Dak Prescott y que cuesta 60 millones, liberar cerca de 55 millones, que son entre 2 a 5 jugadores titulares muy importantes, ¿no? 2 superestrellas o 5 jugadores que están del promedio para arriba. Entonces, definitivamente, ese fondo le puede cambiar la cara a la franquicia. Pero no todo se trata del mariscal de campo. También hay que cuidarlo. Y para eso está la línea ofensiva. La línea ofensiva de los vikingos está conformada por Christian Darrisaw como tackle izquierdo, Blake Brandel como guardia izquierdo, el recién adquirido Ryan Kelly como centro, Will Fries, el guardia más codiciado en esta agencia libre, como guardia derecho, y Brian O'Neill, el veteranazo, como tackle derecho. Todos ellos suman $76.1 millones, lo que es el equivalente al 27.25 del tope salarial. Y en el caso de el centro, Kelly y Brian O'Neill, ambos de ellos Pro Bowlers, y entre los dos acumulan 6 Pro Bowls. Entonces, definitivamente tiene talento en la línea ofensiva de los vikingos, que fue evaluada como la 10ª mejor línea ofensiva y permitió solamente 49 capturas, lo que lo posiciona como la 24ª mejor línea en ese sentido. Lo conforman 2 primeras selecciones del draft, en el caso puntual de Ryan Kelly y Christian Darrisaw, y su mejor jugador definitivamente es este último. Entonces, la línea de Minnesota definitivamente está posicionada para poder cuidar al mariscal. Tiene nuevas incorporaciones en el caso de Ryan Clark de Ryan Kelly y de Will Fries, y definitivamente harán las cosas más sencillas para el mariscal. Ahora, también al mariscal no solamente hay que cuidarlo, también hay que darle armas que pueda utilizar y con quien poder tener esa química para poder anotar, ¿no? Entonces, ¿quién es el backfield? Tenemos probablemente uno de los mejores receptores en la liga, que está en una liga para sí solito, donde lo conforman CeeDee Lamb, Ja'Marr Chase y, en este caso, Justin Jefferson. Entonces, Jefferson definitivamente top 3 de la liga, no sé precisamente en qué orden, pero es un talento fuera de serie. El año pasado, 1,533 yardas y 10 anotaciones de touchdowns, y él solito lleva 4 Pro Bowls y fue nombrado el jugador ofensivo del año en el 2022. Junto con él, del otro lado del campo, está Jordan Addison como receptor número 2, que fue seleccionado también en la primera ronda. También tenemos un ala cerrado con talento superior, otra primera ronda, TJ Hawkinson, quien también ha sido seleccionado a 2 Pro Bowls, y complementan como tercer receptor Jalen Nailor, que el año pasado se despachó con 6 touchdowns, y es una joya que tan solo le cuesta a la franquicia $960,000 anuales. A ellos, que son los atrapadores, los complementa un excelente corredor en el caso de Aaron Jones, que el año pasado tuvo 1,138 yardas terrestres, cuenta en su experiencia con un Pro Bowl y se despachó con 5 de anotación la temporada pasada. En general, estos 5 le cuestan a Minnesota $65.8 millones por año en el salario de los titulares solamente. Eso corresponde al 23.5 del tope salarial. Y tiene 3 Pro Bowlers que acumulan 7 nombramientos entre sí. El caso de Aaron Jones, TJ Hawkinson y Justin Jefferson. Definitivamente el mejor jugador de esta franquicia es Justin Jefferson. Entonces, tenerlo como aliado, como mariscal de campo novato, es sensacional. Y también los mariscales de campo gustan mucho de pasarle el ovoide a las alas cerrados, porque normalmente son manos seguras y tienen más ventaja porque tienen separación contra los defensivos. Entonces TJ Hawkinson es especial y debe ser uno de los mejores amigos de JJ McCarthy si en realidad quiere
seguir prosperando en su carrera. Entonces, los vikingos con un backfield excepcional. Ahora, no todo es ofensiva. Y si bien no tiene nada que ver con el desempeño del quarterback per se, sí de la franquicia. Y es que no todo es reforzar un lado, hay que haber balance. Entonces, vamos a ver del otro lado de la moneda, en la parte defensiva, quiénes componen los 7 frontales, o en este caso el cuerpo de apoyadores y línea defensiva. Vámonos primero por la línea defensiva, el recién contratado Javon Hargraves, que fue seleccionado en la 3ª ronda ya hace algunos años, cuenta con 2 Pro Bowls y firmó un contrato por solamente $15 millones al año. A esto me refería cuando decía que pudieran ser superestrellas, como el caso de Justin Jefferson, que cuesta $35 millones, y jugadores que son superiores al promedio, como el caso de Javon Hargraves, con $15 millones por año. El año pasado estuvo lesionado y solamente tuvo 8 presiones y una captura de mariscal de campo. Sin embargo, mientras estuvo en Filadelfia, lo hizo de manera excepcional. Entonces, Javon Hargraves llega a reforzar la línea defensiva de los vikingos de Minnesota y seguramente lo hará sensacional. También tenemos a un tackle nariz o nose guard, el caso de Harrison Phillips, quien ya cuenta con algunos años, tiene 7 de experiencia en la liga y el año pasado se despachó con 2 derribos de mariscal de campo. Solamente le cuesta a la escuadra $7.5 millones y complementa la línea defensiva del otro lado Jonathan Allen, que sí ha sido nombrado 2 veces al Pro Bowl y bueno, acaba de llegar a esta escuadra. Jonathan Allen fue seleccionado en la 1ª ronda, proveniente de la Universidad de Alabama. También en esta escuadra ellos utilizan solamente 3 linieros y 4 apoyadores. Los apoyadores exteriores también son encargados de presionar al mariscal de campo, mientras que los centrales pues son máquinas tacleadoras más bien enfocadas en tratar de detener al contrincante, sobre todo la corrida. Entonces, ¿quiénes son los cazacabezas? Tenemos del lado izquierdo a Jonathan Greenard, quien se despachó con un gran año, 12 derribos de mariscal, fue seleccionado al Pro Bowl y recién llegó el año pasado, entonces sería su 2º año en la franquicia. Le costó al equipo solamente $19 millones por año. Del otro lado, Andrew Van Ginkel, definitivamente también una de las revelaciones de la temporada pasada, proveniente de los vikingos de Minnesota. Tuvo una temporada fuera de serie, 11.5 capturas de mariscal, y complementan a estos dos los 2 apoyadores centrales, Blake Cashman y Ivan Pace Jr. Este último no fue seleccionado en el draft por su pequeña estatura, sin embargo, ha demostrado a lo largo de 2 campañas que es fuera de serie. El año pasado, él solito se despachó 39 tacleadas y 3 capturas de mariscal de campo. Entonces, así se conforma los 7 frontales de Minnesota, y entre ellos solamente suman el 27% del tope salarial. Tienen 6 Pro Bowls acumulados, pero son la 3ª mejor defensiva en el tema de presión al mariscal de campo exitosa. Tuvieron 49 capturas de mariscal de campo, que fue la 4ª mejor de toda la liga, y definitivamente su mejor jugador es Jonathan Greenard. Entonces, la parte defensiva también, con la implementación de Hargraves y con la implementación de Jonathan Allen, complementando el gran core o el gran núcleo de apoyadores que ya existían, le darán a los vikingos una cara muy distinta a la siguiente campaña, mucho más agresiva, para que Brian Flores pueda utilizar sus esquemas defensivos, causando caos en esa división. La secundaria es la encargada de hacer que los mariscales de campo del otro equipo se la piensen 2 veces antes de mandar el ovoide. Y en este caso se mantiene intacto el núcleo solamente con la incorporación de Isaiah Rodgers, quien viene campeón de las Águilas de Filadelfia y acaba de llegar en esta nueva campaña. Se fueron algunas piezas, caso de Cam Bynum, pero se retiene Josh Metellus como profundo libre, y sobre todo una temporada más para el veteranísimo Harrison Smith, quien viene por su temporada número 14. Recordar que fue seleccionado en la 1ª ronda proveniente de Notre Dame, y el año pasado, si bien no tuvo números excelentes, tuvo 3 intercepciones y 10 pases defendidos.
Además, en su carrera tiene ya 6 Pro Bowls. Entonces, Harrison Smith comandando esta defensiva. Y también, pieza clave, pudieron retener, ya lo mencionábamos en el episodio anterior, a Byron Murphy. Entonces, el esquinero tomado en la segunda ronda de la Universidad de Washington extiende su contrato por $18 millones y él sí tuvo una gran temporada 2024, fue llamado al Pro Bowl, se despachó 6 intercepciones y 14 pases defendidos. Por último, hoy en día se juega mucho con el nickelback o el corner interior y esa posición la cubre Mekhi Blackmon, quien lleva apenas un año de experiencia y fue seleccionado en la tercera ronda, costándole al equipo solamente $1.3 millones. El año pasado tuvo una intercepción y 8 pases defendidos. Entonces, definitivamente los vikingos tienen un equipo sumamente balanceado y su récord lo demostró el año pasado. Este año vienen a reforzar todavía más porque los fondos que se habían utilizado en Sam Darnold desaparecen. J.J. McCarthy cobra solamente una fracción de ella y entonces es que en realidad los vikingos liberan la agenda, liberan la carga fiscal y pueden sumar nuevas piezas. Lo hicieron en ambas trincheras, retuvieron a piezas claves importantes, por lo que definitivamente los vikingos, utilizando al máximo sus recursos, en la ofensiva gastaron el 46% del tope salarial y en la parte defensiva el 41%. Salvo equipos especiales y algunos suplentes, estarían utilizando el resto del tope salarial, pero aún les queda disponible el 12%, equivalente a 32.8 millones. Sin embargo, falta firmar la clase del draft, que será seleccionado a finales de abril, y más o menos se estima que esa primera clase en este año se lleve unos 12 millones. Entonces, los vikingos todavía podrán contar con 20 millones alrededor si quisieran reforzar algún hueco en su lineup. A continuación, vamos a ver al novato ofensivo del año 2024 con los Washington Commanders, pero antes vamos a una breve pausa. Este episodio es grabado en Top Sports Collectibles. Top Sports Collectibles tiene los mejores artículos de memorabilia firmados y certificados de las casas certificadoras más confiables. NFL, NBA, MLB, soccer o de cualquier deporte. Todo está en Top Sports. Si no lo tienen, se cotiza sin compromiso y se consigue. Tienen también una gran variedad de tarjetas deportivas en caja, sobres o tarjetas individuales. Todo lo necesario para armar tu mejor colección. Ven y conoce el gran showroom que tienen en Nave Tampiquito, en San Pedro Garza García, horario lunes a sábado de 9 de la mañana a 1 de la tarde o con previa cita. Para mayor información puedes ver el link que está al final del episodio y revisar sus redes sociales. Top Sports Collectible tiene lo que tú estás buscando. Bien, estamos de vuelta. Si bien Minnesota hizo un gran trabajo, vamos a ver qué han hecho para reforzar la gran temporada que tuvo Jayden Daniels comandando la ofensiva de los Washington Commanders. Y es que Daniels llegó a la campaña pasada a la escuadra después de haber ganado el trofeo Heisman en el 2023 y fue laureado y condecorado como novato ofensivo del año. Se despachó con 3.568 yardas, 25 pases de anotación y 9 intercepciones solamente. Números definitivamente en la parte superior. Pero eso no fue todo. También corrió para 891 yardas y 6 anotaciones más, convirtiéndolo así en un arma de doble filo. Entonces, definitivamente Jayden Daniels le cambió la cara a la franquicia y solamente le cuesta $9.4 millones a los Commanders. Y es que eso es 3.4% del tope salarial. Muy, muy distante de lo que comandan los quarterbacks en su siguiente contrato. La línea ofensiva de los Commanders el año pasado tuvo una temporada más o menos. Si bien les permitió llegar a una instancia sumamente lejos, que fue la antesala del Super Bowl en el campeonato de la Conferencia Nacional, no pudieron
aspirar a él, al propio, porque pasaron los Águilas de Filadelfia. Y parte de eso fue porque la línea ofensiva se vio apabullada frente a la feroz defensiva de las Águilas de Filadelfia. Entonces, la línea definitivamente tenía áreas de mejora. Costaba 66 millones por año, que es aproximadamente el 23% del tope salarial. 6 Pro Bowl solamente acumulados por 2 jugadores, que en este caso es uno que acaba de llegar, que no estaba, y ahorita entramos a detalle, y el centro Tyler Biadasz, que tenía uno, que fue como reemplazo cuando estaba en los Vaqueros de Dallas. Sin embargo, este año hacen el intercambio de varias selecciones del draft por Laremy Tunsil, quien está rankeado por Pro Football Focus como el 4º mejor tackle de la liga. Y sí, abrieron la cartera ya que se embolsa un contrato de $25 millones y fue tomado en la primera ronda también hace algunos años. Esta sería su campaña número 10, pero Laremy Tunsil está en lo más alto. Está todavía jugando a un nivel elite. Y el hecho de que Washington lo haya traído para cubrir el lado ciego de Jayden Daniels habla de una gran contratación para esta escuadra. Ahora, en las armas de las cuales dispone Jayden Daniels, el año pasado también se notaba que la pólvora a veces estaba mojada. Y si bien tuvo un temporadón del Terry McLaurin como receptor número 1, que se despachó con 1096 yardas y 13 pases de anotación, pues ¿quién más, no? Teníamos por ahí Noah Brown, teníamos por ahí a Olamide Zaccheaus, teníamos por ahí a Dyami Brown, puros jugadores que no han dado el paso para ser un segundo receptor en la NFL. Pero eso, en esta agencia libre, cambió, porque los Commanders le dan a Jayden Daniels a un nuevo mejor amigo en Deebo Samuel, quien viene procedente de los 49 de San Francisco, en la parte contraria al efecto Purdy, porque ahora hay que pagarle. Y San Francisco tuvo una desbandada de jugadores, entre los cuales se fue Deebo Samuel, que llega a esta franquicia para complementar a Jayden Daniels y ser el compañero de Terry McLaurin patrullando las bandas de esta escuadra. El resto de las armas regresan para una campaña más porque le extendieron su contrato a Zach Ertz como ala cerrado. Brian Robinson apenas en su tercer año, entonces todavía mantiene su contrato de novato. Y Noah Brown también llegó a un acuerdo con los Commanders para extenderlo. Esto como receptor número 3 y solamente por $4.5 millones. Entonces, en total, los 5 miembros del backfield de los Commanders le cuestan $58 millones. Solamente 20% del tope salarial. Aquí pudiese haber oportunidad de mejorar y lo hicieron. Deebo Samuel llega y eso le permite a esta franquicia sumar Pro Bowlers, porque si bien Zach Ertz en sus años mozos en Filadelfia fue nombrado Pro Bowler, Terry McLaurin apenas llevaba 2 y nada más. Con Deebo ya son 3 los Pro Bowlers y eso definitivamente hace que el equipo sea más dinámico. Su mejor jugador me atrevo a decir que es Terry McLaurin, inclusive por arriba de Deebo, pero ahora sí veremos a un Jayden Daniels que al menos por armas no tendrá excusa. Ahora, como les decía, no todo se trata de ser ofensivos, también hay que saber defender. Y del otro lado de la moneda, la línea defensiva de los Washington Commanders sí tuvo algunas bajas. Ya mencionábamos que a los vikingos se fue Jonathan Allen y en su lugar llega Javon Kinlaw, proveniente de los Jets, pero tuvo un año plagado de lesiones y donde vino a la baja solamente 4.5 derribos de mariscal. Y si bien Javon Kinlaw fue seleccionado en la primera ronda por San Francisco, ha quedado a deber a lo largo de su carrera. Su temporada no fue del todo malo en los Jets y es que le permite llegar a los Commanders por $15 millones para ver si así puede recuperar lo que se esperaba de él en aquella primera selección cuando jugaba para la Universidad de Carolina del Sur. Del otro lado, uno de los cazadores de mariscales que sale en esta agencia libre es reemplazado con Clelin Ferrell, que también fue seleccionado en la primera ronda con la posición número 4 por los Raiders en aquella entonces de Oakland. Pero Clelin Ferrell ha sido constantemente una decepción.
Y si bien el jugador hace lo que le corresponde y es excelente cuidando la carrera, lo que se esperaba de él es que estuviera a la altura probablemente de Myles Garrett y ha quedado a deber considerablemente. El año pasado solamente 16 presiones y 3.5 derribos de mariscal, pero este año se espera que pueda pues hacerse ya de la titularidad, lo que le dará mayor oportunidad de incrementar estos números. El resto de la línea la conforman Daron Payne, que también fue seleccionado en la primera ronda hace ya algunos años proveniente de la Universidad de Alabama y que tiene un salario de 22.5 millones y es el único Pro Bowler activo de esta línea defensiva. Y del otro lado, de mis Vaqueros de Dallas llegó el año pasado Dorance Armstrong, quien este año repite y tuvo un año decente para un jugador que pudiera ser de rotación. 5 sacks, 46 presiones al mariscal de campo por 11 millones de dólares, lo que lo convierte en un jugador sumamente efectivo en ese rango de sueldo. Y la parte complementaria de la línea defensiva serían el cuerpo de apoyadores, que en el caso de los Commanders juegan con una 4-2 base. Entonces, estos dos apoyadores son clave para detener la carrera y para presionar al mariscal de campo. Y ambos jugadores han sido nombrados All Pro. Tenemos el caso del legendario Bobby Wagner que mencionábamos, jugó en aquella Legion of Boom que impulsó a Russell Wilson a ganar el Super Bowl. Él el año pasado se despachó nada más ni nada menos que con 95 tacleadas y 2 capturas de mariscal de campo. Regresa para su año número 14 y cuesta solamente 9 millones de dólares en esta ocasión. 10 veces nombrado al Pro Bowl, 11 veces nombrado All Pro. Definitivamente Bobby Wagner, jugador de Salón de la Fama, comandando a la defensiva de los Commanders. Y su compañero, su Robin, por así decirlo, es Frankie Luvu, quien llegó procedente de las Panteras de Carolina y aquel jugador que los Jets tomaron hace algunos años como agente libre novato, no seleccionado en el draft, ha crecido y en estos 7 años se ha convertido en un muy buen jugador, pero nunca había tenido una campaña del calibre de la que tuvo el año pasado en los Commanders. Entonces, 8 derribos de mariscal de campo, 64 tacleadas, 2 intercepciones, nombrado All Pro. Entonces, Frankie Luvu definitivamente escuchando a Dan Quinn en esta nueva defensiva y complementando muy bien a Bobby Wagner. Entonces, el cuerpo de apoyadores sólido, la línea defensiva sólida y entre todos ellos 43 derribos de mariscal de campo. Nada mal, 12avo, rankean como la 12ava defensiva con más derribos, 7ª mejor defensiva en presionar a los mariscales. Esto no nada más incluye los sacks, sino también las presiones. 12 Pro Bowls acumulados entre 3 jugadores y solamente el 25% del tope salarial, equivalente a 70.3 millones de dólares. Entonces, este front seven un poquito más económico, liderados por el grandísimo Bobby Wagner. Y en la parte secundaria tenemos a Mike Sainristil, que fue tomado de la Universidad de Michigan en la segunda ronda el año pasado, costando apenas 1.9 millones de dólares, y él se despachó con 14 pases defendidos y 2 intercepciones. Llega a esta escuadra para esta campaña proveniente de Nueva Orleans, Will Harris, como profundo fuerte, con 6 años de experiencia, costando 4 millones, y el año pasado se despachó con 1 intercepción y 5 pases defendidos en la escuadra de Luisiana. Juan Martin como profundo libre, apenas en su segundo año, 1.9 millones de dólares, 1 intercepción, 3 pases defendidos como suplente en la campaña pasada. Noah Igbinoghene como esquinero interior en la parte de experiencia, cuenta con 5 años. Él fue tomado en la primera ronda cuando jugaba en la Universidad de Auburn por los Miami Dolphins, pero no tuvo la carrera que se esperaba. El año antepasado jugó en los Vaqueros de Dallas, de ahí lo conoce Dan Quinn y lo jala y le da esta nueva oportunidad. Lo hizo bien, no se llevó ninguna intercepción, pero defendió 7 pases. Y a media campaña hicieron un trade
por Marshon Lattimore, que vendría siendo en este caso el mejor jugador y más experimentado en esta defensiva. Entonces Marshon Lattimore, el líder de este grupo, definitivamente un grupo joven, un grupo económico, ya que apenas cuesta $28 millones, 10% del tope salarial. Entonces la secundaria muy joven, necesitaban algún líder, llegó a mitad de campaña Marshon Lattimore, este año le suman a Will Harris y creo yo que aquí todavía los Commanders quedaron un poquito a deber. Este año una iteración muy joven, de muy bajo costo, entonces a mí me gustaría verle que el equipo apueste en esta situación y pues a lo mejor parte de la estrategia es reforzar esta secundaria en el draft. Vámonos de lleno y vámonos con la tercera escuadra. Se trata de los Osos de Chicago, comandados por Caleb Williams, que fue seleccionado en la primera ronda como primera selección general el año pasado. Él ganó el trofeo Heisman en el 2022 y tuvo una temporada bastante medianona. 3,541 yardas, 20 envíos de anotación, cuidó bien del ovoide, solamente 6 intercepciones, 489 yardas terrestres, pero en la parte del rating del mariscal de campo, 46.7, considerado el 28 mejor, si lo queremos ver de la otra forma, el quinto peor mariscal de campo. Pero no todo fue su culpa, porque también fue el mariscal más capturado en el 2024. Entonces, Caleb Williams definitivamente corría por su vida. ¿Qué hicieron los Osos de Chicago para cuidarlo? Abrieron la cartera en esta agencia libre. Y es que llega procedente de Atlanta, Drew Dalman, catalogado el cuarto mejor centro la campaña pasada. Llega Joe Thuney de los Jefes de Kansas City para cuidar como guardia izquierdo, catalogado como el 12º mejor guardia de la liga. Llega Jonah Jackson, proveniente de los Rams de Los Ángeles, catalogado como un guardia excelente también en su lugar, y complementan los dos jugadores que se mantienen de la línea original, Darnell Wright, seleccionado en la primera ronda hace 2 años, y Braxton Jones, el tackle izquierdo que cuida el lado ciego de Caleb Williams, apenas en su tercer año, evaluado como el 17º mejor tackle, pero solamente les cuesta $990,000 por año, porque fue seleccionado como quinta ronda. Entonces, este año, Braxton Jones todavía muy económico. El año que entra se vence su contrato y seguramente habrá que extenderlo. Entonces, la línea ofensiva era un dolor de cabeza para Caleb Williams y los Chicago Bears abrieron la cartera y reforzaron las trincheras. Ahora, esta nueva iteración, $53 millones, bueno para ser solamente el 19%. Entonces, aún con los refuerzos, la línea ofensiva no es tan cara. 4 Pro Bowls entre 2 jugadores, lo cual habla de que pues, definitivamente hay talento. 68 capturas permitidas, como les comentaba, para la mayor cantidad de capturas permitidas en la liga. Entonces, definitivamente esta escuadra tenía que reforzarlo sí o sí, y llega Drew Dalman, que será para mí el nuevo capitán de esta línea. Entonces, Chicago inteligentemente a proteger a su mariscal de campo novato, refuerzan la muralla y vamos a ver qué le trajeron también desde el punto de vista de los receptores y corredores. Tenemos a DJ Moore regresando, el veterano. El año pasado tuvo una temporada, a lo mejor no como se esperaba, 966 yardas, 6 de anotación. Entonces, DJ Moore definitivamente pudiéramos decir que quedó un poquito a deber. Lo complementa como receptor número 2 Rome Odunze, que fue seleccionado en la primera ronda del draft junto con Caleb Williams. Él tuvo 734 yardas y 3 pases de anotación. Sale Keenan Allen y en su lugar llega Olamide Zaccheaus, que venía proveniente de los Commanders. En la parte del ala cerrado regresa Cole Kmet, aquel jugador también de la Universidad de Notre Dame, seleccionado en la segunda ronda, que el año pasado tuvo solamente 474 yardas y 4 de anotación, en un año pues un poquito atípico para él. Normalmente es de los targets favoritos de los mariscales de campo en
la zona de anotación por su gran tamaño. Y DeAndre Swift, quien llegó a la campaña pasada y tuvo 959 yardas para 6 de anotación, pero no era lo que esperaban en realidad. Tuvo algunas lesiones, estuvo por ahí medio intermitente. Con este mismo roster, vamos a ver qué puede hacer ahora. Llega Ben Johnson, quien con los Leones de Detroit tuvo 70 anotaciones totales. Entonces, fueron la mejor ofensiva, la más potente en la liga. Definitivamente Ben Johnson sumamente creativo en cómo utilizar los recursos. Yo creo que Caleb Williams pudiese ser todavía mejor que Jared Goff. Y la línea ofensiva, si bien no va a ser la de Detroit, ahora sí va a ser bastante digna. Y del otro lado, en la parte defensiva, sí regresa Montez Sweat, el espigado pass rusher que regresa para su tercera temporada con los Osos de Chicago. Él había sido seleccionado al Pro Bowl cuando jugaba con los Redskins de Washington y fue seleccionado en la primera ronda del draft. Definitivamente el jugador con mayor renombre dentro de la línea defensiva. Pero para mí el mejor jugador es su compañero, el tackle Gervon Dexter, quien juega como tackle interno y el año pasado tuvo 39 presiones de mariscal de campo y 5 derribos de mariscal detrás de la línea, es decir, 5 capturas. Apenas en su segundo año y solamente costando $1.7 millones. Gervon Dexter, de las gratas sorpresas que tiene Chicago y de las joyas que tiene que potencializar. También Atlanta le dijo adiós a Grady Jarrett, su tackle defensivo estelar. Ya algo subido de años, viene para su campaña número 11, pero Chicago hace bien en reforzar esa parte interna, toda vez que Garrett es un especialista en presionar al mariscal de campo y en detener la corrida. Entonces, Gervon Dexter y Grady Jarrett en la parte interna definitivamente causarán estragos para los equipos contrarios. Montez Sweat puede cazar por un lado y del otro lado llega Dayo sí está medio complicada. Dayo Odeyingbo, número 54, proveniente de los Colts de Indianápolis, quien tuvo 42 presiones y 3 capturas de mariscal de su cuarto año, seleccionado en la segunda ronda. Entonces se suma a esta línea defensiva para presionar al mariscal. Y en la parte de los apoyadores, este equipo también juega con una 4-2. Tenemos a TJ Edwards, aquel jugador que no fue seleccionado en el draft, que jugaba en las Águilas de Filadelfia, pero que cuando llegó a Chicago realmente se posicionó en un nivel de, si bien no superestrella, sí bastante estelar. 90 tacleadas el año pasado, 4 derribos de mariscal de campo por solamente $6.5 millones. Definitivamente el costo-beneficio con TJ Edwards de lo mejor que hay en la liga. Y lo complementa Tremaine Edmonds, que venía de los Buffalo Bills, aquella vez que fue seleccionado también en la primera ronda. Este sí, con un costo bastante más elevado, $18 millones, también con 2 Pro Bowls a su nombre. Entonces, un gran jugador. El año pasado no lo hizo como se esperaba, solamente 76 tacleadas y una captura de mariscal de campo, pero entre los dos suman un frente bastante aguerrido, bastante físico y sobre todo bastante rápido. Entonces, el front seven de los Osos de Chicago, $80 millones. Esa es la parte preocupante. Tienen algunos jugadores que han traído de fuera y por lo tanto los han traído en contratos caros. 29% del tope salarial. 5 Pro Bowl solamente acumulados en 3 jugadores y aquí sí quedaron un poquito de ver. La campaña pasada 40 derribos de mariscal de campo como 16ª defensiva. Yo creo que va a depender de que Montez Sweat recupere su nivel y de que Dayo, el apellido raro, también pueda presionar al mariscal de campo y ser temido. Y si es así, el centro de la defensa hará estragos porque Gervon y Grady Jarrett definitivamente están para preocupar a cualquiera. Entonces, los frontales de Chicago Bears, si bien cuestan un montón de dinero, creo que tienen el talento para poderlo hacer. Ahora, en la secundaria tenemos muchos nombres, pero no mucho costo. Y es que en total, esta escuadra cuesta solamente $32 millones en la parte secundaria, 11% del tope salarial
El año pasado lo hicieron de una forma mediana, vamos a llamarlo así. 11 intercepciones, como la número 19 en esa categoría. 66 pases defendidos, como la 21. Entonces, ni muy, ni tan, quedando un poquito a deber, pero sí en costo probablemente de las más económicas. Entonces, ahí, bien. Y esta escuadra la conforman Tyreek Stevenson, quien fue tomado de la Universidad de Miami en la segunda ronda, costando 1.6 millones apenas en su año número 3. Jaquan Brisker, que fue tomado en la segunda ronda de hace 3 años, viene para su campaña número 4, costando 1.8 millones de dólares. Kevin Byard, ya el profundo veterano, que tiene 9 años en la liga, viene para su campaña número 10. Él, pues, el año pasado, una intercepción, 7 pases defendidos y cuenta con 2 Pro Bowls a su nombre. Como parte del esquinero níquel o el esquinero interno, Kyler Gordon, que el año pasado tuvo 5 pases defendidos, no cuenta con intercepción, y es que él apenas está haciéndose de la titularidad en este puesto. Apenas cuesta 2.1 millones de dólares y fue seleccionado en la segunda ronda. Entonces cuenta con el pedigrí, pero no había tenido las oportunidades. Y comandados todos ellos por, a mi gusto, uno de los mejores esquineros de la liga, Jalen Johnson. 5 años de experiencia, fue tomado en la segunda ronda. Tiene 2 campañas que han sido laureadas como Pro Bowler, 2 intercepciones y 8 pases defendidos el año pasado. Dato curioso, es el esposo de Simone Biles, la gimnasta multicampeona olímpica de los Estados Unidos. Entonces, la secundaria de los Osos de Chicago, una secundaria joven, una secundaria económica, y definitivamente lo mejor está por venir para ellos. Los Osos de Chicago, en realidad, bastante más balanceados. En la ofensiva, 134 millones con 48% del tope salarial. En la defensiva, 134.4, 48% igual. Y tienen disponibles solamente 16 millones de dólares. Entonces, si consideramos que tienen que firmar el draft más o menos en 12 millones de dólares, les quedan realmente pocos fondos. Entonces, este equipo maximizado, apostándole a los jugadores que han crecido en casa, apostándole a estrategias del año pasado o antepasado que se fueron incorporando, y definitivamente reforzando la línea ofensiva, que era lo que más le dolía, trayéndose así a 3 jugadores nuevos para poder complementar a este equipo. Bien. Esas son las 3 escuadras, ese es el contenido, eso es lo que evaluamos en esta ocasión. Ahora me gustaría rankearlos. Y aquí me gustaría también pedirles su opinión. ¿Qué opinan? ¿Les gustó el episodio? ¿Les gustó el análisis? Déjenmelo saber en los comentarios. Realmente valoro mucho lo que me puedan dar de feedback. Y aparte, pues hagamos esto más entretenido, tengamos ese debate. Yo tengo mi perspectiva de cómo se armaron los 3 equipos y creo que algunos lo hicieron mejor que otros. Si tu opinión es distinta, también házmelo saber y me encantaría verlo desde otra perspectiva. Vámonos con la parte del mariscal de campo. Para mí, el número 1, si bien Caleb Williams fue tomado antes que él, para mí el número 1 fue el novato ofensivo del año. Entonces, en la parte de el mariscal de campo, yo pongo como número 1 a Jayden Daniels, como número 2 a Caleb Williams y como número 3 a McCarthy, porque no lo hemos visto. Como línea ofensiva, para mí se me hace que quien mejor rankeado está o debe de estar es la nueva iteración de los Chicago Bears. Entonces Chicago número 1 en la línea ofensiva, los vikingos se llevan la número 2, definitivamente grandes jugadores también de aquel lado, y la de Washington, de ser una línea pues sumamente aburrida, ahora con la incorporación de Laremy Tunsil hará las cosas interesantes, pero sí queda en un lejano tercer lugar. En el backfield, tener a TJ Hawkinson y tener a Justin Jefferson definitivamente te debe de poner muy alto en la lista. Adicional a eso, tenemos a Jordan Addison. Entonces, en la parte del backfield, definitivamente los vikingos número 1. Después, creo que la incorporación de Deebo le cambia la cara, y es que también Terry McLaurin tuvo un temporadón. Entonces, los Washington Commanders para mí por la posición número 2 y los Osos de Chicago con la posición número 3. Dependerá de que Rome Odunze se despegue y de que Cole Kmet vuelva a tener la cantidad de anotaciones que había tenido.
pero para eso Caleb Williams necesita tiempo. Entonces, si recuperan su nivel, definitivamente los Osos pueden mejorar en este sentido. En la parte frontal, los 7 frontales que tiene estos equipos en la parte defensiva, para mí la mejor es la de los Vikingos de Minnesota. Y es que Greenard y Van Ginkel por un lado, y esos apoyadores junto con los tackles que se acaban de incorporar, yo creo que los Vikingos están muy bien posicionados en la línea defensiva y sin lugar a dudas son el front 7 número 1. Después, no podemos descartar a Bobby Wagner, no podemos descartar el temporadón que tuvo Frankie Lovu, y adicional a eso, pues bueno, las piezas que se mantienen, Daron Payne, claro que son sumamente buenas. La incorporación de Javon Kinlaw nos llama poderosamente la atención y dependerá de que los cazacabezas extremos puedan realmente elevar su nivel. Pero Washington queda como número 2 y Chicago como número 3, no solamente porque sea la más costosa, sino también porque ha sido la menos productiva de las 3. Y en la parte de la secundaria, yo creo que sí, definitivamente la número 1 tiene que ser la de los Osos de Chicago. Jalen Johnson es un fuera de serie. Jaquan Brisker y Kevin Byard controlan muy bien el centro del campo como profundos, y en realidad Tyreek Stevenson apenas está raspándole a su potencial. Entonces ese equipo va en crecimiento, es un equipo joven. Creo que la secundaria de los Osos, para mí, la mejor. Después de esa, la más veterana probablemente, el caso de los Vikingos de Minnesota. Creo yo que el retener a Harrison Smith un año más les da este lugar. Al haber retenido también a Byron Murphy lo complementa sumamente bien, pero el resto de las piezas creo que son de media tabla, entonces habrá que ver cómo se componen, y definitivamente la de Washington Commanders queda mucho a deber y es por mucho la más económica también. Entonces ahí creo yo que Washington va a invertir en el draft, quedan como número 3. Entonces, en el efecto Purdy, rodeando estos 3 mariscales de campo, a mí en lo particular me gusta la estrategia de los Vikingos, me gusta la estrategia de los Osos, y creo que los Commanders todavía pudieran hacerlo un poquito mejor, pero cubrieron sus piezas clave. Entonces, para mí, el mejor equipo sacándole provecho al efecto Purdy, los Vikingos de Minnesota. Después vamos a ver cómo le va a Caleb Williams, pero yo pondría lo que hicieron los Osos de Chicago como número 2. Y por último, Jayden Daniels. Sin embargo, Daniels fue el que llegó más lejos y sí lo reforzaron. Entonces, no lo están haciendo del todo mal. Simple y sencillamente creo que las otras 2 versiones, a mí en lo particular, me generan un poquito más de emoción. Y bien, hasta aquí el especial de este capítulo. Dime qué te pareció el análisis. ¿Tú lo hubieras rankeado diferente? Dime qué piensas, dime cómo lo viste, dime si tú crees que este efecto en realidad es algo o es algo que no existe, si es algo que realmente los pueda llevar al Super Bowl, a estas escuadras, y si es algo que el resto de la liga debería de replicar. De momento el capítulo aquí lo dejamos. Esta es la información que traíamos, espero que les haya gustado. Ya saben, en YouTube, en Spotify se encuentran los episodios completos, en el resto de las redes vemos fragmentos. Entonces, si ya lo hiciste, te agradezco que te hayas suscrito. Si no, dale suscribir, dale like, dale compartir. Déjame tus comentarios para apoyarme con el algoritmo y poder llegar a mucha más gente, a muchos más fanáticos y gente que pueda disfrutar de este tipo de contenido. Si te gustó, déjamelo saber. Te agradezco mucho, te deseo que tengas una excelente semana y nos vemos pues hasta la próxima.